¿Qué pasó con la mitad del Coliseo romano? Un misterio que ha desconcertado a historiadores durante siglos, desvelando una historia llena de enigmas y secretos ocultos. El Coliseo romano, símbolo de la grandeza de un imperio, es también un testigo mudo de su caída. Sin embargo, pocos saben que la mitad de esta maravilla arquitectónica simplemente desapareció. Hoy exploraremos cómo un monumento tan icónico pudo perderse en el tiempo y qué secretos aún guarda bajo sus ruinas. Para desentrañar el enigma de esta desaparición, debemos transportarnos a una Roma imperial, donde el poder se exhibía no solo en batallas y conquistas, sino también en la construcción de monumentos que desafiaban la imaginación. El Coliseo, o Anfiteatro Flavio, fue una de las obras más ambiciosas del Imperio Romano, erigido por el emperador Vespasiano en el año 70. Pero esta estructura no fue solo una muestra de poder, fue también una herramienta política diseñada para ganarse el favor del pueblo, que había sufrido bajo el tiránico mandato de Nerón. Lo que pocos saben es que la construcción del Coliseo fue financiada con el saqueo del Templo de Jerusalén durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Este botín, obtenido en medio de una de las campañas más sangrientas del imperio, fue utilizada para erigir lo que sería el mayor anfiteatro del mundo. Este acto, cargado de ironía, convirtió un símbolo de destrucción y sufrimiento en un lugar de entretenimiento para las masas. Aunque se ha rumoreado que prisioneros judíos fueron obligados a trabajar en su construcción, no hay pruebas definitivas que lo confirmen. Sin embargo, es sabido que el Imperio Romano utilizaba a menudo prisioneros de guerra como mano de obra no calificada, lo que hace plausible esta versión. El Coliseo fue inaugurado en el año 80 por el hijo de Vespasiano, Tito, con un fastuoso festival que duró 100 días, durante el cual murieron más de 9.000 animales salvajes. Este espectáculo, destinado a asombrar y divertir a los romanos, también sirvió para consolidar el poder de la dinastía Flavia. Sin embargo, este esplendor inicial no duró para siempre. Con el tiempo, el Coliseo comenzó a mostrar signos de deterioro, primero por un incendio en el año 200, en el año 217, que destruyó parte del nivel superior, y luego por una serie de terremotos que culminaron con el devastador sismo de 1349, que derrumbó gran parte del lado sur del edificio. Pero el terremoto no fue el único factor que contribuyó a la desaparición de la mitad del Coliseo. Durante la Edad Media, Roma se encontraba en un estado de decadencia, y el Coliseo, antaño símbolo de la grandeza imperial, fue utilizado como una cantera improvisada. Los papas y nobles romanos comenzaron a saquear las piedras del anfiteatro para construir sus propios palacios e iglesias. Incluso el papa Alejandro VI, conocido por su codicia, autorizó el uso de las piedras del Coliseo para sus ambiciosos proyectos. Se dice que muchas de las iglesias más antiguas de Roma contienen en sus muros las mismas piedras que una vez sostuvieron las gradas del Coliseo, como si el espíritu del antiguo monumento viviera en cada rincón de la ciudad. Además de ser saqueado, el Coliseo se convirtió en un refugio para delincuentes y vagabundos durante la Edad Media. Sus oscuros pasadizos y túneles subterráneos, que antaño albergaban a gladiadores y bestias salvajes, se llenaron de leyendas sobre rituales ocultos y criaturas misteriosas. Estos relatos, aunque carecen de fundamento, añadieron una capa de misterio a un edificio ya cargado de historia y sufrimiento. A medida que Roma se sumía en el caos de la época medieval, el Coliseo, una vez el centro del mundo, se convirtió en un símbolo de la descomposición del imperio. El Renacimiento trajo consigo un cambio en la percepción del Coliseo. Fue entonces cuando el Papa Benedicto XIV, en el siglo XVIII, decidió consagrar el monumento a la memoria de los mártires cristianos, que según la tradición, fueron sacrificados en su arena. Aunque no hay pruebas definitivas de que el Coliseo fue un lugar de martirio para muchos cristianos, esta creencia popular ayudó a preservar lo que quedaba del edificio, deteniendo el saqueo sistemático de sus piedras. Sin embargo, la estructura ya había perdido gran parte de su esplendor original, y lo que queda hoy es solo una fracción de lo que fue en su apogeo. Durante el siglo XIX, con el resurgimiento del interés por la antigüedad clásica, el Coliseo comenzó a ser visto como un símbolo de la grandeza perdida de Roma. Bajo el régimen de Benito Mussolini, se realizaron importantes trabajos de restauración,
Aunque algunos críticos afirman que estos esfuerzos estaban más motivados por el deseo del dictador de glorificar el pasado imperial de Roma que por un verdadero interés en la conservación del patrimonio. A pesar de estos esfuerzos, la mitad del Coliseo ya se había perdido para siempre, y su desaparición sigue siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Hoy en día, el Coliseo sigue siendo uno de los monumentos más visitados del mundo, pero su historia sigue envuelta en misterio. ¿Qué llevó realmente a la desaparición de la mitad de su estructura? Algunos teóricos de conspiración sugieren que las piedras extraídas fueron utilizadas en construcciones secretas o incluso en rituales ocultos. Aunque estas teorías son poco probables, no hacen sino añadir una capa más de fascinación a un monumento ya de por sí enigmático. Lo que es cierto es que el Coliseo se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia. Y aunque ha perdido gran parte de su estructura, sigue siendo un testimonio del poder y la decadencia de un imperio que una vez dominó el mundo. El Coliseo, que en su día fue un símbolo de poder y entretenimiento, ahora se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la pena de muerte. Cada vez que un país abole la pena capital, el anfiteatro se ilumina en color dorado, un recordatorio de que incluso los lugares más oscuros pueden ser redimidos. Sin embargo, la mitad desaparecida del Coliseo sigue siendo un enigma. ¿Qué secretos esconden las piedras que fueron removidas? ¿Cuántas de estas piedras se encuentran hoy en otros monumentos de Roma? Invisibles pero presentes, como un eco lejano del glorioso pasado de la ciudad. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha pasado por diversas transformaciones, desde ser un símbolo del poder imperial, hasta convertirse en una ruina venerada y un símbolo de lucha y redención. Su historia no solo es un reflejo de la historia de Roma, sino también un testimonio de la capacidad humana para destruir y al mismo tiempo preservar. La mitad desaparecida del Coliseo es un recordatorio de que, a lo largo de la historia, incluso las construcciones más grandiosas están sujetas a las fuerzas de la naturaleza, la ambición humana y el paso del tiempo. Este monumento, que una vez fue el corazón de Roma, sigue siendo un enigma, una pieza crucial de rompecabezas, que es la historia de la ciudad eterna. Y aunque parte de él se ha perdido, su legado sigue vivo, no solo en las piedras que quedan en pie, sino en la memoria colectiva de una civilización que dejó una huella imborrable en el mundo. El Coliseo es un símbolo de la grandeza y la decadencia de un imperio, y su mitad desaparecida sigue siendo un misterio que fascina a quienes buscan entender su historia completa. Si te apasionan los misterios y las historias llenas de intriga como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones, deja tu comentario para seguir haciendo contenido de calidad y acompáñanos en la exploración de los secretos más asombrosos del mundo.